Ahí ya estoy grabando. Y vamos a compartir pantalla. Ya, listo. Ahí estoy compartiendo pantalla. Tenemos un pequeño ejercicio en el cual nos muestra una distribución de datos, ¿no? En esta distribución de frecuencias o distribución de datos, lo primero que tenemos que encontrar para poder detallar esta tabla de datos agrupados, vamos a poner aquí tabla de frecuencias con datos agrupados. Tienen que prestar mucha atención porque luego de esto ustedes van a realizar el ejercicio, ¿sí? Ya saben cómo trabajamos. De esta manera yo puedo medir qué tan atentos están a la clase. Si es que están atentos o solo está ahí detrás de la pantalla y están tal vez durmiendo, no sé. Bueno, entonces, aquí tenemos los datos. Nos dice que tenemos, en primer lugar, para poder elaborar nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados, hay que calcular el rango. R significa rango, ¿ok? Entonces, para calcular el rango, ya lo hemos mencionado varias veces anteriormente. Para calcular el rango, se necesita, dentro de la distribución de frecuencias, identificar cuál es el dato máximo. Entonces, nosotros buscamos aquí cuál es el dato máximo o el dato más alto, ¿verdad? Entre todos estos, ¿cuál sería? A ver, ustedes a ver si están atentos. 22. Ya, entonces tenemos 22, el dato más alto, ¿y cuál sería el dato mínimo? Es decir, el dato más... 13. 13. Ya, entonces, el 13 es el dato más bajo. Lo que yo hago es que para calcular el rango nos dice, el dato más alto se le resta al dato mínimo. Entonces, hoy ustedes realizan la resta. Ok, entonces, el rango es igual a 9. Ahora, vamos a calcular la K. ¿Qué es la K? La K va a ser el número de intervalos. ¿Qué quiere decir? O sea, el número, estos van a ser mis intervalos, los que están aquí. El número de filas que yo tengo que considerar dentro de mi tabla de frecuencias, ¿sí? Esa va a ser la K, el número de intervalos que yo voy a tener en mi tabla de frecuencias con datos acumulados. Pero para calcular el número de intervalos, dentro de la estadística nos dice que hay que aplicar la regla de Sturges. ¿Por qué? Como tenemos una gran cantidad de datos y vamos a conocer los intervalos desconocidos, ¿verdad? No es que lo vamos a ir tanteando. ¿Se acuerdan la tabla de frecuencia simple? Era fácil porque ustedes solo contaban, ¿verdad? Ah, ya, tantos datos tenemos y los vamos ubicando. Se acabó el problema. Acá no, acá sí es necesario saber o conocer el número de intervalos para poder ir poniendo cada una de las clases según corresponde. Entonces, si ustedes ingresan en su calculadora, necesitan ahí la calculadora, o en la calculadora de su teléfono, o en la calculadora de su computadora, ¿verdad? Van a calcular la regla de Sturges. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. ¿Y cuál es n? ¿Recuerden cuál era n? Bueno, n era mi población total. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. N es igual a 20. Entonces, mi fórmula para calcular el intervalo va a ser, vamos a poner igual, 1 más 3,322 logaritmo de n. Y n es igual a 20.
Vamos a cerrar esto. Ya. Entonces, ahí apliqué la fórmula que nos están diciendo. La fórmula de la regla de Sturges nos dice que para calcular el número de intervalos tengo que poner 1 más 3,322 logaritmo de n. En este caso, ¿cuál es n? 20. Entonces ponemos 20 ahí, aplicamos la fórmula y nos sale que k es igual a 5,32. Entonces, hay una regla dentro de las estadísticas que nos dice, no podemos, como vamos a calcular los intervalos, no podemos poner 5,32 intervalos, sino se pone o 5 o 6. Entonces tenemos que ubicar el que más se encuentre cerca. Como no nos llega ni a 5,5, entonces lo ponemos como 5, nada más. Lo redondeamos y nos queda como 5. Entonces K, que va a ser el número de intervalos, es igual a 5. ¿Sí? Entonces K es igual a 5. Y ahora vamos a calcular la amplitud. Es decir, las clases van a tener una amplitud desde el límite inferior, o sea, vamos a tener aquí el límite inferior hasta el límite superior. Entonces, para calcular la amplitud nos dice que es igual a el rango dividido para K. En este caso K es 5. Entonces vamos a poner igual el rango dividido para el número de intervalos. Entonces, nuevamente nos da un número decimal. Como nos da 1,8, ¿verdad? Podríamos aquí hacer el contabilizar con 1,8. Pero ahí sería mucho más complejo de hacer la ubicación de nuestros datos. Entonces, lo que nos recomienda, como es una pequeña distribución, ¿verdad? Y lo están realizando de manera manual, entonces lo recomiendan en este momento que se pueda redondear. Entonces vamos a poner de 1,8 puede ser 2. Entonces, tenemos que la amplitud es igual a 2. Entonces, empezamos a colocar nuestras clases según en cada intervalo que corresponde. Entonces, vamos a contabilizar cuántos intervalos hay. Hay 1, 2, 3, 4, pero nos falta uno porque según en nuestra tabla de frecuencias tienen que haber 5 intervalos. Entonces, voy a crear uno nuevo para poder considerarlo. ¿Ya? Ahí ya tengo un total de 5 intervalos y ahora sí vamos a considerar las clases. ¿Cómo? Primero ponemos el número menor de la tabla. ¿Cuál es el número menor? ¿Recuerdan cómo siempre organizábamos nuestras tablas de menor a mayor? El 13. Ya. Ponemos el 13 y le sumamos la amplitud, que quiere decir 2, ¿verdad? Entonces, este intervalo va a tener una amplitud de 2. Entonces, el límite inferior va a ser 13 y el límite superior va a ser 2. no, va a ser 15. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se le suma. Se le suma el 2. Ah, ya. Le ponemos el número menor, le sumamos el 2 directamente y le ponemos ya el resultado que es 15. Exacto, vamos poniendo la amplitud, es decir, vamos poniendo cada clase según el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Entonces, déjenme un segundo que me están escribiendo.
Listo. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Entonces, el límite inferior va a ser 15. Le ponemos la amplitud. Es 17. Acá tenemos a 17. Ponemos la amplitud. 14 también falta. No puede ser 14, porque lo que nosotros estamos considerando es que en cada intervalo se cumpla lo del límite inferior y lo del límite superior. El límite inferior va a ser el valor más bajo de mis clases y luego le sumamos la amplitud, que es igual a 2. Por eso es que nuestros intervalos van a tener un límite inferior de 13 y un límite superior más 2, en este caso. De ahí van a haber otras tablas de frecuencias que tal vez le van a decir que la amplitud es 3, la amplitud es 4, la amplitud es 10. En este caso, la amplitud es 2, ¿sí? Entonces nos dice, 13 es el número menor y vamos a ir sumando de 13 más 2, 15. Luego vamos abajo, 15 es el límite inferior, más 2, 17. Luego vamos abajo, 17 es el límite inferior, más 2, 19. ya. Luego vamos abajo, 19 es mi límite inferior, más 2, 21. 21. 21, perdón, sí. Perdón. 23. Ya no podemos ir a 23. Espérenme un segundo. Caramba, están que... Ya, listo. Entonces sigamos. 21, mi límite superior, más 2 es 23. Listo. Ahora sí, tenemos nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados en el cual cada uno se les ha considerado el rango, el número de intervalos y la amplitud, ¿verdad? Ahora nos dicen que tenemos que calcular la marca de clase. ¿Ya? Para calcular la marca de clase va a ser muy sencillo. Tal vez ustedes nos digan, bueno, aquí no nos sirve la marca de clase, anteriormente no la habíamos calculado, pero como después ya vamos a ver que esto de la media, la mediana y la moda, es necesario que sepan identificar cuál es la marca de clase en su tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que nuestra marca de clases vendría a ser, a ver, vamos a calcular nuestra marca de clase, que sería igual ya. Si pueden ver, ahí tenemos que nuestra marca de clase es el límite inferior más el límite superior dividido para 2. Es decir, lo vamos a sacar un promedio de cada clase. El promedio de cada clase va a ser mi marca de clase. Entonces, tendríamos 13 más 15 dividido para 2. Entonces, mi marca de clase del primer intervalo es 14. Ahora vamos al segundo intervalo. Aplicamos la misma fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? Perdón, se movió. Acá sería 15 más 17 dividido para 2.
Si a ustedes se les dificulta así, lo que podríamos hacer aquí, podríamos añadirle otra fila. Aquí podríamos poner límite inferior y acá podríamos poner límite superior para que hagan los cálculos directamente en Excel. Entonces aquí pondríamos 13, aquí pondríamos 15, aquí pondríamos 15, aquí 17, aquí 17, aquí 19, aquí 19, aquí 21, aquí 21 y aquí 23. ¿Ok? Entonces, si ven, aquí los organicé de esta manera para que al momento de aplicar la fórmula sea muchísimo más fácil. Aquí tenemos las clases y la marca de clase. Entonces, ¿cómo era la fórmula? La fórmula nos decía que para calcular la marca de clases, el límite inferior, poner ahí, límite inferior, ¿verdad?, más el límite superior dividido para 2. Entonces ahí vamos a tener, ahí ya lo puedo correr, si ven, ya lo puedo correr para abajo y me sale automáticamente. ¿Sí ven? Entonces ahí he calculado ¿qué? He calculado la marca de clase. ¿Sí? Esta marca de clase no lo habíamos calculado antes porque no estábamos trabajando con tablas de frecuencias con datos agrupados. Lo único que estábamos haciendo era una tabla de frecuencia simple. Ubicábamos los datos y hacíamos un conteo de datos, nada más, no era necesario. Y ahí no calculábamos media, ni moda, ni nada de eso porque no era necesario, ¿sí? En cambio acá ya calculamos rango, calculamos el número de intervalos, se calculó la amplitud, ¿verdad? Y las clases y su marca de clase, ¿sí? Y el resto es lo que ya hemos visto anteriormente. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia absoluta? ¿Lo recuerdan? Entonces, para calcular la frecuencia absoluta, ustedes tienen que considerar los datos que hay desde el límite inferior hasta el límite superior. Entonces, yo, por lo general, solo incluyo el primer dato para que no hayan problemas. No sé cómo sacar aquí el corchete. No sé si es este, si es este. Ya. Ahí, vamos a ponerle ese. Entonces, esa llave va a significar que el límite inferior yo lo voy a considerar y el límite superior no lo incluyo al momento de calcular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a calcular la frecuencia absoluta del intervalo 13, ¿verdad?, hasta el 15, pero el 15 no lo voy a considerar. ¿Cuántos datos hay? Entonces vamos a buscar 1, 2, 13, 14, 3, 4, no hay más, ¿verdad? Solo hay 4. Entonces mi frecuencia absoluta en ese intervalo va a ser 4, ¿sí? Ahora vamos de 15 a 17. Aquí ya considero el 15. Entonces, vamos a considerar el 15. ¿Cuántos datos hay del 15 al 16? Porque el 17 no lo voy a contar, el 17 lo cuento abajo. Entonces vamos, 15, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuántos datos hay dentro de la frecuencia absoluta? 9. 9.
Listo. Ahora, vamos del 17 al 19, pero recuerden que el 19 no lo voy a contar, sería solo del 17 al 18. Entonces vamos, 17. ¿Hay 17? No hay. 18, aquí hay uno. 3. Otro, 2, 3. Listo. Entonces, ¿cuántos datos hay aquí? 3. Ahora, vamos del 19 al 21. Recuerden que el 21 no lo vamos a contar. Entonces, 19. Vamos a irle cambiando el color. 19, 20, 20, ya. ¿Hay más? No. Entonces, hago otra vez. 3. Y del 21 al 22, recuerden que el 23 no lo vamos a considerar. Nuevamente. Entonces, 21, ¿cuántos habría? Solo hay, ¿cuántos datos? Este es el más fácil. Solo hay 1. ya, listo. Entonces, 1. Y ahí tenemos nuestra frecuencia absoluta. Recordemos, ¿cuál era la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta era el número de veces De datos. que se repite cada dato en mi tabla. ¿Ok? Entonces, aquí estamos considerando desde el límite inferior hasta el límite superior, porque es una tabla de frecuencias con datos agrupados. Listo. Ahora, calculen por favor la frecuencia relativa. Entonces vamos a sumar para ver si calculamos nuestra frecuencia absoluta correctamente. Es un total de 20 datos, sí, muy bien, entonces hemos hecho bien los cálculos. Ahora ustedes calculen por favor la frecuencia relativa en sus cuadernos, que ustedes ya deben y me van dictando. ¿Cómo la sacamos? Era la frecuencia dividido para n. 20. ¿Ya? Entonces es 0,2. Lo corremos, nos sale en cierto. Había que fijar el dato para que luego no nos haga mayor problema. Y ahí teníamos los valores, sumábamos, nos tenía que dar igual a 1. Si nos daba igual a 1, quería decir que habíamos hecho los cálculos correctamente. Y ahora la frecuencia relativa acumulada era la suma, ¿verdad?, del valor anterior más el actual. En este caso solo tenemos el actual, luego vamos con la otra, igual el anterior más el actual. Listo. Y así, lo mismo hacemos hasta el último intervalo, y en el último intervalo me tiene que dar igual a 1. Si me da igual a 1, quiere decir que mi tabla está correctamente realizada. Y bien, ahí tenemos nuestra tabla de frecuencia con datos agrupados. Ya, aquí no hice el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, pero si desean la pueden agregar, ¿sí? Vamos a agregarla aquí para que después no me digan, pero ¿por qué no puso? Y se van a confundir. Vamos a poner aquí la frecuencia absoluta acumulada, que es el mismo cálculo de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Es la suma acumulativa de mis datos con el valor anterior más el valor actual de la frecuencia. ¿Ya? Entonces me tiene que dar igual a 20. Si me da 20 quiere decir que he hecho bien mis cálculos. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Bien, como no hay preguntas, entonces están súper listos
para elaborar este ejercicio. ¿Ya? En este ejercicio nuevamente nos dice, se consultó la edad de 50 personas de una ciudad y se obtuvieron los siguientes datos. ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? Ustedes van a elaborar, la tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Sí? Entonces, tienen 15 minutos para hacer lo que hicimos aquí, ¿verdad? Lo van a hacer con el ejercicio número 2, ¿sí? De todas maneras, en estos momentos les voy a compartir al grupo el ejercicio que acabamos de elaborar para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces, ahí les dejo el ejercicio igual que les estoy compartiendo para que lo resuelvan en estos momentos. Ya. Listo. Cualquier consulta, aquí voy a estar, ¿sí? Denme un segundo.
van? ¿Terminaron? No. Miss, una pregunta. La fórmula donde se saca el logaritmo, los paréntesis, ¿cómo iban agrupados allí? A ver, repítame la pregunta, por favor. En la parte donde está sacó lo que es el intervalo, Ya. el número, donde está la fórmula del logaritmo. Los paréntesis, me puede dejar ver la fórmula allí. Ah, claro, es que hoy tiene que aplicar según la fórmula. A ver, esto al ser una multiplicación, ¿verdad? Tiene que ponerle el signo de multiplicar. Claro, si lo hiciera en la calculadora fuera mucho más fácil, pero aquí tiene que poner todo. Ahí es 3,322 por el logaritmo de n. Ah, ya. Entonces, como aquí no hemos calculado aún el logaritmo de n, primero tienes que calcular el logaritmo de n y eso. Ya. Yo tengo otra pregunta, ingeniero. En la tabla tiene que salir los mismos datos de logaritmo. O sea, a mí me salió 6, ¿cómo se llama? Redondeando. Pero acá está en la tabla máximo de 60. Tengo que salir hasta que salga 60. ¿Cómo? Poner los valores de la tabla que salga 60 en clase. Sí, clase. No le comprendo. O sea, que en la tabla clase tiene que sumar hasta el número 60 de los valores. O sea, va sumando, un momento. O sea, 5 más 2 sale 7, 7, 9, 11, 3 hasta llegar a 60, sí. Con el número de la tabla que está aquí. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, mejor porque no le comprendo. Ya. Ya, Steve. Ya. No hay que salir a compartir. Ahí, ingeniero. Llego así, ve. Voy compartiendo aquí. Voy sumando hasta que me llegue a 60. O sea, mínimo de aquí. No, no tiene que darle exactamente 60. Le puede dar un valor mayor. Eso no tiene nada que ver. Y eso depende de cuánto le salga en la amplitud, no en la clase. Eso se hace al final. Ahí se le suma la amplitud. La clase no se le suma. Perdón, la K solo es para saber el número de intervalos. Si ahí le salió 6, ok, está bien, ahí 6. ¿Cuál es el valor mínimo? Perdón, ¿cuál es el rango? 55. Entonces, para calcular la amplitud es 55 dividido para 6. ¿Cuánto es 55 dividido para 6? Le falta calcular la amplitud. Aún no la ha calculado. Ya me falta. Sale 9,16. La amplitud. Sí, 55 dividido para 6 sale 9,16.
Ya, entonces, lo que dijimos, si el 9 es el 9,16 sería 9, si lo redondeamos. Entonces, para sacar los intervalos del límite inferior y límite superior, el límite inferior va a ser el número menor, que es 5, más 9. O sea que le tienen que sumar la amplitud para sacar el límite superior. Sería 5 más 9. ¿Cuánto es 5 más 9? ¿14? Ya, entonces 5 sería el límite inferior y 14 el límite superior. No, como nadie no entiendo. A ver, yo le voy a compartir pantalla. Póngame como anfitrión, Steve. Está haciendo Ya. mal. A ver, primero tenemos que calcular el rango, ¿verdad? El rango, ¿cómo se calcula? El valor máximo. ¿Cuál va a ser el valor máximo? Steven. Steven, ¿cuál es el valor máximo? No le veo la pantalla, ingeniero. Ah, perdón. Pensé que ya lo estaba compartiendo. Ahí. Ya, entonces primero vamos a calcular el rango. ¿Cuál es el valor más alto o el valor máximo de nuestra distribución de frecuencias? 60. 60. ¿Cuál es el valor mínimo? 5. 5. Ya, entonces lo que ahí usted hizo fue el valor máximo menos el valor mínimo. Y ahí obtuvo el rango que es 55. Luego calculó, ¿verdad?, el número de intervalos aplicando esta fórmula. ¿Cómo aplicamos esta fórmula? Bueno, nos dice que la fórmula es igual a 1 más, y comienza, abre paréntesis, 3,322 por el logaritmo de n Vamos a ver, ¿cuánto es n? ¿Cuántos datos 50. hay aquí? 50. 50. 50 va a ser n. Entonces, cierro el paréntesis del logaritmo y cierro el paréntesis de la multiplicación. ¿Ya? Entonces ahí ya apliqué la fórmula y me da que el número de intervalos es 6,66. Como es 6,66, se pasa del punto 5, entonces mi intervalo va a ser 7. ¿Por qué 7? Porque tengo que redondearlo. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, déjame cortar esto para ponerlo por acá lejos. ¿Ya? Y aquí vamos a poner que este va a ser mi X máximo, este es mi X mínimo y este es mi rango. Ya, ahora aquí lo redondeamos, entonces aquí los intervalos serían 7. Y por último, ¿qué nos dice? Perdón. Por último, nos dice que para calcular la amplitud va a ser igual a el rango dividido para el número de intervalos, que nos da 7,85. Estaban mal esos cálculos, Steve. Entonces, 7,85, nuevamente nos pasamos, ¿verdad? Si redondeamos, vamos a cortar, lo vamos a pegar aquí. Si redondeamos, nos va a dar igual a 8. Entonces, la amplitud es igual a 8, no es igual a 9. ¿Ya? Y ahí sí vamos a elaborar nuestra tabla. Una vez que tenemos esto, elaboramos la tabla. Para elaborar la tabla tenemos que considerar el límite inferior y el límite superior. Y ahí empezamos. ¿Sí? Ponemos el valor mínimo es 5. Le sumamos 8. ¿Cuánto sería?
Y ahí ustedes pueden irla sacando para que igual. 13. Ya. Y así. Y acá ponemos 13. Y acá, ¿cuál será? Entonces, nos dicen que son ciertos intervalos, ¿no? Entonces aquí será este. Acá 21, acá 29, acá 37, acá 45. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos intervalos eran? 7, nos falta 1. Y acá 53. En total, aquí tenemos los 7 intervalos. ¿Está correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos intervalos nos dicen que tenemos? 7. Ya. Entonces ahí están mis clases, el límite inferior y el límite superior. Vamos a combinar y aquí tenemos nuestras clases. Y ahí sí, ya cuando tenemos las clases, ¿verdad? Ahora sí vamos a calcular la marca de clase. Para calcular la marca de clase va a ser igual a el límite inferior más el límite superior dividido para 2. Así calculamos nuestra marca de clase. ¿Sí? Ay, perdón, que no puedo bajar. Ahí sí. Y ahí calculamos nuestra marca de clase. Y ya el resto ustedes ya lo conocen. De ahí ya se calcula la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Y ahí tenemos nuestra tabla. Y esta es una tabla de datos agrupados. Chicos, yo tengo una reunión en Guayaquil. Yo los tengo que dejar. Igual yo voy a subir esta clase y les paso el link. Pero de tarea les queda resolver este ejercicio. Solos, para el día de mañana. ¿Sí? Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Genial. Me tengo que ir Espérame. rápido. Ya.